Acompáñanos mientras exploramos 5 muertes ocurridas en circunstancias extrañas e incluso absurdas. Desde bromas que salieron mal hasta apuestas fatales, muestran cuán frágil e impredecible puede ser la vida. ¿Cómo momentos aparentemente insignificantes llevaron a resultados tan devastadores? Mira para descubrir los detalles. Era finales de mayo de 2021 cuando un hombre de 39 años cayó víctima de un dinosaurio en un trágico accidente que desconcertó a Barcelona. El dinosaurio era una deteriorada estatua de estegosaurio, pero para este hombre resultó tan peligroso como su contraparte prehistórica. Todo comenzó la mañana del 22 de mayo en Santa Coloma de Gramenet, un suburbio cercano a Barcelona. Un padre y su hijo paseaban cerca del Cubic Building, una estructura modernista rodeada de esculturas. Entre ellas estaba un estegosaurio de papel maché, una curiosidad local que había quedado de una campaña publicitaria de un cine ya cerrado. Aunque la escultura había perdido interés con el tiempo, el padre y el hijo notaron algo alarmante: un fuerte hedor proveniente de la pierna del dinosaurio. Decidieron investigar el origen del olor. Al acercarse vieron una pequeña grieta en la pierna de la estatua, pero lo que encontraron dentro los dejó horrorizados. Había un cuerpo atrapado dentro del estegosaurio, un macabro hallazgo que los marcaría para siempre. Llamaron a las autoridades locales. Los mozos de escuadra, la policía de Barcelona, llegaron al lugar. La investigación reveló que el cuerpo era de un hombre de 39 años reportado como desaparecido por su familia horas antes. La causa de muerte no estaba clara, pero las circunstancias apuntaban a un trágico accidente. Las autoridades debían retirar el cuerpo de la estatua, y los bomberos fueron convocados para rescatarlo. Aunque la escultura era de papel maché, una mezcla maleable de papel y pegamento, tenía una estructura interna rígida que requería herramientas especializadas. Los rescatistas cortaron la estatua y extrajeron el cuerpo con cuidado. Mientras los investigadores reconstruían los hechos, emergió una historia más clara, aunque igual de desgarradora. El hombre probablemente había dejado caer su teléfono móvil dentro de la pierna hueca de la estatua y entró de cabeza por la grieta. Una vez dentro quedó atrapado, sin poder salir ni pedir ayuda. Lo que parecía ser una simple recuperación de un objeto perdido terminó en una situación fatal, dejando al hombre atrapado, desorientado y condenado. Por más de un día su familia no tuvo contacto con él, lo que incrementó su preocupación. Lo reportaron como desaparecido, pero cuando encontraron su cuerpo ya era tarde. Las autoridades declararon que no hubo indicios de un acto delictivo. Fue un accidente que culminó en su muerte. Mourners dejaron flores al pie de la estatua, que había sido testigo silenciosa de los últimos momentos del hombre. Pero las autoridades decidieron retirar la escultura del espacio público. Lo que había sido un vestigio peculiar del pasado local se convirtió en un símbolo de una pérdida devastadora. La muerte del hombre de 39 años dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró entrar en la estatua? ¿Se pudo haber evitado esta extraña tragedia con mejores medidas de seguridad? En enero de 2023, Magno Sergio Gómez, de 46 años, consumió sin saberlo una de las especies marinas más letales del mundo. Lo que comenzó como una comida casera con un amigo terminó en una tragedia inimaginable para él y su familia. La comida ocurrió cuando un amigo de Gómez, un padre brasileño de 3 hijos, le regaló un pez globo. Conocido también como fugu, es famoso por su letal toxina, la tetrodotoxina. Esta sustancia presente en el hígado, gónadas y piel es una defensa natural contra depredadores. Es 1000 veces más mortal que el cianuro y no existe antídoto conocido. Incluso una pequeña cantidad puede causar parálisis severa y la muerte en humanos, convirtiendo al pez globo en uno de los animales más peligrosos del planeta. Igualmente, es considerado un manjar en lugares como Japón, donde su preparación está estrictamente regulada y los chefs deben recibir años de formación especializada para eliminar las partes tóxicas. Pero Magno Sergio Gómez no era chef ni tenía experiencia previa. Aunque Brasil cuenta con al menos 20 especies de pez globo, el conocimiento sobre sus riesgos no está ampliamente difundido. Gómez y su amigo desconocían el grave peligro que corrían. Sin haber preparado pez globo antes, Gómez intentó limpiarlo él mismo,
ignorando los órganos tóxicos que contenía. Ambos quitaron el hígado donde se concentra la tetrodotoxina, cocinaron el pez y lo sirvieron con jugo de limón. Al principio todo parecía normal, pero en menos de 45 minutos, Gómez comenzó a experimentar síntomas extraños. Su boca se entumeció y un profundo malestar se apoderó de él mientras la toxina se propagaba por su sistema nervioso. Pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación y condujo hasta el hospital. Pero los efectos del veneno avanzaron rápidamente. Al llegar, su boca estaba adormecida y su estado empeoraba. Poco después de ingresar, sufrió un paro cardíaco. Aunque los médicos lograron reanimarlo tras varios minutos, el veneno ya había causado un daño devastador. La tetrodotoxina interfiere en la transmisión de señales nerviosas hacia los músculos, provocando parálisis progresiva. En casos graves como este, la parálisis afecta a los músculos que controlan la respiración y el corazón, causando insuficiencia respiratoria y paros cardíacos. Durante los siguientes 3 días, Gómez sufrió múltiples convulsiones que le causaron daño cerebral severo, dejándolo con pocas posibilidades de recuperación. A pesar de ser intubado y mantenerse con soporte vital, su estado siguió deteriorándose. Tras 35 días en el hospital, Gómez falleció. Su amigo sobrevivió, aunque con secuelas permanentes. Su identidad no ha sido revelada, pero sufrió daños neurológicos que afectaron su capacidad para caminar. Aunque está en proceso de recuperación, el impacto del envenenamiento lo dejó físicamente debilitado. Si Gómez y su amigo hubieran conocido los extremos peligros del pez globo, la tragedia podría haberse evitado. En Japón, donde su consumo está bajo estricta supervisión de chefs licenciados, estos incidentes son raros, aunque ocurren cuando aficionados intentan preparar el pez por sí mismos. En el verano de 1871, un accidente trágico y extraño cobró la vida del excongresista y destacado abogado Clement Vallandigham en el pequeño pueblo de Lebanon, Ohio. Un caso que prometía convertirse en el punto culminante de su carrera legal terminó en un irónico y mortal giro del destino. Clement Vallandigham fue una figura polarizadora en la política estadounidense. Nacido en 1820, alcanzó notoriedad como líder vocal de la facción Copperhead, un grupo de demócratas que se oponían firmemente a los esfuerzos de la Unión durante la Guerra Civil. Su denuncia pública de la guerra le ganó tanto admiradores como detractores, lo que llevó a su arresto y eventual exilio a la Confederación. A pesar de estas batallas políticas, Vallandigham se mantuvo firme en sus convicciones, incluso postulándose para gobernador de Ohio desde el exilio. Para el momento de su muerte, en 1871, se había retirado en gran medida de la política y había retomado su exitosa carrera como abogado en juicios de alto perfil. El caso, que sería el último de su vida, giraba en torno a un altercado mortal ocurrido la víspera de Navidad de 1870. En Hamilton, Ohio, un hombre llamado Thomas Myers murió durante una acalorada pelea en un bar. Myers jugaba a las cartas cuando un grupo de hombres irrumpió en la sala, desatando el caos. En medio de la confusión, Myers intentó sacar su pistola. Se escuchó un disparo amortiguado y cayó fatalmente herido. No se sabía quién había disparado, pero las sospechas recayeron rápidamente sobre Thomas McGeehan, un hombre con quien Myers tenía una enemistad prolongada. A pesar de la falta de pruebas concretas, la comunidad estaba convencida de la culpabilidad de McGeehan, quien fue acusado de causar la muerte. Vallandigham asumió la defensa de McGeehan, convencido de que Myers no había sido asesinado por su cliente, sino que se disparó accidentalmente durante la confusión. Determinado a probar esta teoría, Vallandigham investigó a fondo, realizando experimentos sobre el funcionamiento de armas y patrones de residuos de pólvora. Según su hipótesis, Myers, al levantarse de su silla, disparó sin querer el arma al intentar sacarla del bolsillo, lo que explicaría el disparo amortiguado y la falta de evidencia contra McGeehan. En la noche de su muerte, Vallandigham se retiró a su habitación de hotel con colegas para seguir preparando el juicio. Tenía 2 pistolas, una usada para pruebas y otra, supuestamente descargada, que serviría como evidencia en su demostración. Explicando su teoría, intentó recrear cómo Myers pudo haberse disparado accidentalmente.
sin darse cuenta, tomó la pistola cargada, simuló el movimiento de sacar el arma del bolsillo, apuntó el cañón hacia sí mismo y apretó el gatillo. El arma se disparó con un estruendo. Vallandigham se había disparado en el abdomen. En estado de shock dijo: «Me he disparado tontamente», antes de desplomarse. Mientras se difundía la noticia, médicos y amigos acudieron en su ayuda. Pero la situación era crítica. Los cirujanos no lograron localizar la bala, que se creía alojada cerca de su vejiga. Su estado empeoró debido a una infección, y aunque sobrevivió la noche, murió al día siguiente. La causa de muerte fue peritonitis, una inflamación dolorosa del revestimiento abdominal causada por la bala. De manera irónica, la demostración fatal de Vallandigham confirmó su teoría. Su cliente Thomas McGeehan fue absuelto, ya que la recreación respaldó la hipótesis de que Myers se disparó accidentalmente. Pero McGeehan no disfrutó mucho tiempo de su libertad. Pocos años después murió en otro tiroteo en un bar. En sus últimos momentos, Clement Vallandigham expresó su fe en la doctrina de la predestinación, como si aceptara que este siempre había sido su destino. Una tarde de septiembre de 2013, la comunidad de Fern Creek, Kentucky, fue golpeada por una tragedia inimaginable. Lo que comenzó como una inocente broma de Halloween terminó en un accidente fatal que cobró la vida de un joven local de 16 años. Jordan Morland no era un adolescente común. Nacido en Abilene, Texas, creció en Kentucky, donde era querido y admirado por quienes lo conocían. Estudiante de segundo año en la escuela secundaria Fern Creek Traditional, destacaba académicamente como alumno de honor. Como miembro del equipo de rifles del programa ROTC de su escuela, Jordan soñaba con servir a su país en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tras graduarse. Su futuro era prometedor, lleno de ambición y dedicación, aunque también tenía un lado juguetón. Su amor por Halloween era un reflejo de su espíritu creativo. Jordan era un joven brillante y artístico que siempre encontraba maneras de añadir un toque espeluznante a la decoración de su hogar. Su naturaleza juguetona contribuiría a la pérdida de su vida, dejando a su familia y amigos devastados por la abrupta y absurda realidad de su muerte. Su pasión por Halloween era conocida entre sus seres queridos. Desde decoraciones espeluznantes hasta elaboradas bromas, disfrutaba al máximo de la emoción de esta celebración. Ese domingo de septiembre, Jordan pasó gran parte del día colocando decoraciones en el jardín, preparándose para la temporada que tanto le gustaba, pero un error fatal cambiaría para siempre el curso de su vida. Decidió realizar una broma para su hermana. Usó una de las decoraciones de Halloween para fabricar una soga y pensó que sería divertido fingir que colgaba de un árbol en el jardín delantero. Se colocó la soga alrededor del cuello y se subió al árbol, esperando asustar a su hermana con una broma inofensiva. En un devastador giro, la broma salió mal. En cuestión de segundos, la soga se tensó alrededor de su cuello, cortando el suministro de oxígeno a su cerebro. Según informes, bastaron entre 20 y 30 segundos para que Jordan perdiera el conocimiento. Su hermana fue la primera en encontrarlo colgando inerte del árbol. Corrió a buscar a su madre, Ginger Rodríguez, quien estaba dentro de la casa lavando ropa. Al principio Ginger no le creyó, pensando que Jordan estaba jugando otra de sus bromas habituales y que su hermana le estaba siguiendo el juego. Era típico de él gastar bromas, especialmente en Halloween. Pero cuando salió corriendo y lo vio, entendió con dolorosa claridad que algo había salido terriblemente mal. Jordan estaba inconsciente y babeando. Ginger intentó bajar a su hijo del árbol, pero estaba demasiado alto y no pudo alcanzarlo. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero para cuando lograron bajarlo y trasladarlo al hospital, el daño ya estaba hecho. Jordan fue conectado a soporte vital, pero después de 12 horas agónicas, sus órganos comenzaron a fallar. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su estado se deterioró y fue declarado muerto al día siguiente en el hospital de la Universidad de Louisville. El forense determinó que la muerte de Jordan fue un accidente, una trágica consecuencia de su intento inocente por asustar a su hermana. En las horas posteriores a su fallecimiento, el impacto del incidente pesó mucho en sus seres queridos. Ginger Rodríguez habló públicamente con la esperanza de que su historia sirviera como advertencia para otros, instando a las personas a pensar 2 veces antes de intentar bromas similares.
La tragedia de Jordan Morland es un recordatorio desgarrador de la fragilidad de la vida y de los peligros inesperados que pueden surgir incluso de las acciones más inocentes. Lo que comenzó como un momento de diversión se convirtió en un accidente devastador que apagó la vida de un vibrante y querido adolescente. Lo que comenzó como un simple desafío entre amigos se convirtió en una competencia fatal cuando Subhash Yadav, de 42 años de la India, intentó algo increíble. Su decisión dejó a una familia de luto y planteó preguntas sobre los peligros de los excesos. Padre de 4 hijas de un matrimonio anterior, Subhash Yadav se había casado nuevamente hacía solo 9 meses y esperaba la llegada de un 5.º hijo. Pero una decisión impulsiva de participar en un desafío alimenticio acabaría con su vida. El día del incidente, Yadav y un amigo fueron a un mercado local para comer huevos, una comida callejera común en la zona. Una acalorada discusión surgió entre ellos, y en un acto de valentía, decidieron resolver el conflicto con un desafío. Quien pudiera comer 50 huevos ganaría un premio de 2.000 rupias, cerca de 21 libras. Para Yadav, las apuestas pudieron parecer pequeñas en ese momento, un juego amistoso para resolver un desacuerdo, pero la tarea era cualquier cosa menos trivial. Después de consumir con éxito 41 huevos, Yadav intentó dar un mordisco al 42º, pero colapsó de repente. Los testigos lo llevaron de inmediato a un hospital cercano, pero cuando su condición empeoró, fue transferido al Instituto de Ciencias Médicas Sanjay Gandhi. A pesar de los esfuerzos médicos, nunca recuperó la conciencia y falleció poco después. Los expertos médicos atribuyeron su muerte a complicaciones por comer en exceso. Aunque la causa exacta de su muerte no se conoce, hay varias formas, aunque raras, en que alguien puede morir por comer demasiado en una sola ocasión. Si bien los huevos son una fuente rica de proteínas y generalmente se consideran saludables, el problema radica en la cantidad excesiva consumida en poco tiempo. Comer en exceso puede causar una ruptura gástrica, donde el revestimiento del estómago se desgarra por la presión. Otra posibilidad sería un desgarro de Mallory Weiss, una afección en la que se producen desgarros esofágicos en la unión gastroesofágica. Lo más común es el vómito por comer en exceso, lo que también puede llevar a una ruptura esofágica. En el caso de Yadav, los médicos sugirieron que el consumo excesivo de huevos pudo haber provocado complicaciones agudas, causando su colapso y eventual muerte. Incidentes trágicos como este también resaltan el aspecto psicológico de los desafíos alimenticios. En un momento de alta emoción o competitividad, las personas pueden forzar sus cuerpos más allá de los límites seguros sin darse cuenta de los riesgos potencialmente mortales. Lo que puede parecer un reto emocionante o divertido puede convertirse rápidamente en una situación de vida o muerte, como fue el caso de Subhash Yadav. La familia de Yadav optó por no comentar públicamente sobre el accidente, probablemente abrumada por el dolor y la incredulidad ante la repentina pérdida de su ser querido. Su muerte dejó a una esposa, hijas y un hijo en camino, todos enfrentando ahora la difícil tarea de lidiar con la ausencia de un esposo y padre.